there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Lauren Larson y estoy muy emocionados de poderles acompañar. Tenemos gran texto que cubrir, gran información sobre cómo vivir para Dios y verdaderamente que estoy ansioso de empezar. Va a ser absolutamente fantástico. Si usted tiene una Biblia, busque en Romanos capítulo 1 y empezaremos el estudio de hoy en el versículo 13, pero vamos a hacer un repaso antes de empezar. Romanos capítulo 1 y versículo 13. Pero quiero presentar al panel. A mi izquierda, que es su derecha, tengo a la mesa de los David. Sí. Los Davides. Sí, David. Dave Smith, ¿cómo está? Sí, señor, muy bien. Un día precioso. Qué bueno verle. El doctor David Watts, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias por tenerme. Quiero darle gracias a todos en Essex, Missouri. Este fin de semana tuvimos buen servicio. Había personas que llegaron de Illinois, de Arkansas, miembros de la iglesia de medios que estuvieron en el servicio con nosotros. Quiero darle gracias al pastor Nathan Thatcher y su hermano Ethan. Alumnos del Instituto Bíblico están haciendo un buen trabajo ahí. Quiero invitar a todos. El 13 y 14 de septiembre voy a estar en West Texas en la mesa 1108 con el pastor Jerry Walton el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30. Muy bien, David Borg, un placer que nos acompañe. Sí, señor, es un placer. Quiero mencionar nuevamente de que en varias semanas, el 22 al 24 de agosto, voy a estar al Send the Fire Ministries en 1604, la calle séptima de Coachella, el viernes a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Si vive en el área de Palm Springs, Palm Desert, muchas ciudades ahí, ven a estar con nosotros, vamos a tener un buen tiempo. Amén, Pérez. Sí, quiero invitar a todos este fin de semana, comenzando el viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener servicios de avivamiento en Geneva Worship Center en Geneva, Alabama. Voy a ministrar el viernes a las 7 de la tarde. Va a ser un rally de jóvenes, pero está abierto para todos. Le animamos a todos. Si pueden llegar, lleguen. Y el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana también. Este es el tercer aniversario de ellos. Vengan a celebrar con nosotros. Y el 22 y el 23 de agosto vamos a tener un fin de semana de avivamiento de Crossfire. Lo hacemos al principio de cada semestre de la escuela. Invitamos a todos los jóvenes de que van a comenzar las escuelas, aquellos que están listos para regresar a la escuela. Se une con la bienvenida a la universidad. El viernes a las 7 de la noche vamos a predicar y el sábado hay un comienzo para los estudiantes. Yo creo que a las 11, 2 y el sábado en la noche es una noche de adoración. Esa noche vamos a enseñar y vamos a orar para que la gente sea bautizado con el Espíritu Santo. Esté con nosotros el 22 y 23 de agosto. Y también en un mes yo voy a estar en Clear Lake, California. Clear Lake First Assembly. El 6 y 7 de septiembre. Le animamos a que esté en estos servicios sábado a las 9. Hay un desayuno de varones y una enseñanza a las 10 de la mañana. El domingo hay 2 servicios a las 9 de la mañana y 11 y 15 de la mañana. Esté con nosotros y está en el área de Clear Lake, California. Así es, mucho en su calendario, ¿no? Sí. Y la escuela ya va a empezar también. Está ocupado. Joseph. Sí, señor. Bueno, este fin de semana estoy emocionado de anunciar que voy a estar en Pearl, Mississippi. Grace va a acompañarme, ella va a estar ministrando con la alabanza, ministrando el 8 y 9 de agosto, viernes y sábado a las 7 de la noche. Pearl Spiritual Life Center, el pastor Eric Richard está con nosotros. Traiga a sus amigos, sus seres queridos y, más importante, traiga su fe. Amén. Y tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Adam Funglum. Él nos ministró el fin de semana, hizo un excelente trabajo.
y estuvo en los programas de ayer y qué bueno que está con nosotros hoy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por tenerme otra vez. Claro que sí, es un placer tenerle acá y me encanta su predicación y ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo creo que hay cosas maravillosas en su futuro. ¿Tiene usted alguna campaña que quisiera anunciar? Sí, puedo compartir las próximas dos, no voy a decir más allá de eso. Este domingo en la mañana, el 10 de agosto, voy a estar en el área de Fayetteville, Carolina del Norte, en el pueblo de St. Paul's. El pastor David Hodge es el pastor, va a estar ahí el domingo en la mañana hasta el miércoles en la noche y después el 17 de agosto hasta el viernes, el 22, vamos a estar en el área de Gastonia, en Carolina del Norte, el Laurel Church of God. Si está en esas áreas, vaya a nuestra página y lo tienen ahí en la pantalla. Van a tener las direcciones y los servicios. Qué bueno. Y están mostrando ahí en pantalla la información del hermano, los medios sociales, y puede usted entonces adquirir toda la información sobre señor. cómo o dónde está predicando este joven, dónde es que está enseñando, como ya he dicho. Tengo un sentir en mi corazón que este joven va a hacer muchas cosas para Dios. Si se queda en el camino, si no, Ferris va a venir detrás de usted. Bueno, está muy preocupado. Iba a decir a Joseph, pero no. Yo creo que él es el que... ¿Él es el que enfuerza todo? Qué bueno. Bueno, estamos estudiando Romanos capítulo 1 y el mensaje de la cruz es una declaración que el apóstol Pablo nos dio en 1 Corintios capítulo 1, versículos 16 y 17, donde él habla acerca del poder o de la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es el mensaje que Pablo predicó y tenía que ver con lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario. Ahora, en la iglesia de hoy hay primordialmente solamente un enfoque, y me da mucha tristeza decir esto en cuanto a la cruz, y no me entristece que se está predicando, pero ese aspecto de la cruz y el mensaje de la cruz, y es correcto llamarlo el mensaje de la cruz, es el mensaje de la salvación, es el mensaje que trae al individuo al estatus de la justificación y permite que Dios los traiga a esa relación, que los regenere, que los empodere, etcétera, etcétera. Pero el mensaje de la cruz que el hermano Swagger le ha entregado o le entregó 30 años, aún el título de este programa, que él dedicó los últimos 30 años de su vida a esto, se trata del segundo aspecto del poder de la cruz y la obra de la cruz, lo cual es o tiene que ver con la santificación. Lo que nosotros hemos encontrado, y hay diferentes opiniones sobre esto, pero creo que bíblicamente esto no puede ser refutado, que en el momento de que el pecador creyente llega a Cristo, no solamente es justificado, nacido de nuevo, libertado de la penalidad del pecado, y la justicia de Cristo es imputada a su cuenta, eso es la justificación, pero también es santificado. Ahora, con esto quiero decir lo siguiente, la mayoría de la gente toma el término santificado como alguien separado para Dios, y es ciertamente correcto. El ser santo, y eso es la santificación. Mas, sin embargo, lo que la mayoría de la gente no parece entender y lo que la mayoría de la gente no está enseñando, y lo que el hermano Swagger descubrió en su búsqueda por la victoria, es que en el momento que el creyente llega a Cristo, no solamente es justificado, sino que también es santificado. El poder de la naturaleza pecaminosa y honestamente el poder de todo pecado, las entidades de pecado, la naturaleza pecaminosa, el poder de todo pecado es roto. Ya no tiene la capacidad de tener dominio sobre ese creyente si el creyente sabe
lo que Cristo hizo por ellos en el Calvario. Y, en segundo lugar, si ellos mantienen su fe en Cristo día tras día. Aún puedo escuchar la voz de mi amigo diciéndonos que cada día él se levantaba y él decía, Señor, mi fe no está en mí, mi fe no está en lo que yo hago, mi fe no está en la iglesia, mi fe está en Cristo y este crucificado. Y él nos decía, el hermano Swaggart nos decía que en varios programas para enfatizar el hecho de que el objeto de la fe de alguien es lo que activa el poder del Espíritu Santo para crecimiento progresivo y también para la santificación progresiva. Nosotros no peleamos para derrotar el pecado. Nosotros caminamos desde el punto de vista de la verdad de que el pecado ya fue derrotado. Ahora, estoy introduciendo esto hoy y no tiene que ver con nuestro texto en sí, está muy cerca, pero quería aprovecharme de que Aram está aquí y hacerle a él varias preguntas porque él anda predicando y enseñando. Sé que a través de los años hemos hablado usted y su querida esposa, que no podemos tenerla acá en el programa, pero usted ha dicho y ha compartido conmigo que usted creció primordialmente en la santidad, ¿no? En ese movimiento. Nosotros salimos de una tradición Wesleyan de santidad. No estábamos en una iglesia de la calle, pero venimos de un antecedente de santidad. ¿Qué ellos enseñan en cuanto a cómo vivir para Dios o cómo un cristiano debe de crecer? Bueno, como mencioné aquí en el programa y como ustedes han mencionado, que hemos hablado de que la salvación fue recibida por la fe y eso es absolutamente correcto. Es mantenido y crece por obras y manteniendo un buen carácter o buenas acciones. Así se mantenía. Hacer cosas cristianas. Así es, sí. Disciplinas espirituales. Entonces dicen que la salvación es por la fe, pero después el vivir la vida cristiana se sostenía por las obras. Cierto, sí. Y en eso creció usted. Sí, así creció. Usted me ha contado y no... Bueno, lo voy a poner acá en un aprieto. Y si lo hago mucho, simplemente apunte a Pérez. Pero usted dijo de que el mensaje de la cruz, como se ha enseñado acá en este ministerio, hizo una gran diferencia en su vida, especialmente creo que Kaylee habló de cosas. ¿Qué diferencia vio usted? ¿Qué fue lo que usted entendió? La cosa principal que resuena en nuestra mente, en nuestra vida diaria, es que todo es por fe. Por supuesto, hay ciertas cosas que usted va a hacer. Hay disciplinas espirituales que son importantes para su crecimiento personal. No puede crecer tanto sin leer la palabra y sin orar, pero su fe no está puesta en eso. Y eso es algo que yo he tratado de enfatizar en lugares que visito. No puede tener su fe puesta en su vida de oración o cuántos capítulos lee de la Biblia o cuánto ayuno hace el mes. No es basado en eso, todo es basado en la fe y toda esa otra cosa va a salir de la fe en lo que está puesto en Cristo y el crucificado. ¿Cómo siente usted que la gente está recibiendo el mensaje que usted predica? Honestamente, los lugares que he visitado lo reciben muy bien, gracias a Dios. ¿El fundamento se ha puesto o estaba antes de que usted llegase? Probablemente en algunos lugares, sí. En algunos lugares, bien. Yo creo honestamente, caballeros, que el cuerpo de Cristo está cansado de tratar de vivir para Dios a través de las obras. No funciona. Parece que hay un sentido de autojusticia o frustración. Bueno, es trabajar y todavía se mira el mismo fracaso una y otra vez. Así es. Y yo creo que en el movimiento wesleyano de la santidad, que sí parece como que las reglas son más duras para las mujeres. Parece que sí es así a veces. Y que se vean feas, como que están en un saco de papas, y eso es lo que parece
que hacen, pero los hombres pueden vestirse muy bien y eso es santidad. Pero nada de eso es santidad. Así que el mensaje de la cruz es el medio como vivimos nuestra experiencia cristiana al poner nuestra fe en Cristo diariamente, en quién Él es y no en nosotros mismos. Y el aprender a vivir de esa manera no es el viaje al altar una sola vez. Y yo creo que usted ha expresado eso, ¿no? Sí, Señor. Es algo muy libre, no libre para hacer lo que uno quiere hacer como piensa algo en la persona, sino que es libertad para andar con Cristo y experimentar la victoria que llega con eso. Y el balance que usted le ha añadido hoy es importante, Aram, porque nosotros no enseñamos ni predicamos el mensaje de la cruz para que la gente no estudie, para que Correcto. no lea la Biblia, para que no ore, para que no vaya a la iglesia, para que no haga lo que los cristianos hacen diariamente. Sí, puedo añadir, Claro. ahí, mi esposa ha dicho esto una y otra vez, que ahora, desde que ella ha entendido de la gracia verdadera y la fe, él le encanta la lectura de la Biblia que nunca antes, y todo Qué se bueno. une y le hace sentido en ese sentido. Y ya no estamos viviendo bajo un sentido de que no estoy haciendo lo Correcto, suficiente sí. para Dios. Sí. Yo creo que eso es algo muy importante. Cambian como miramos la Biblia. Yo creo que cuando está viviendo bajo esa mentalidad, ese tipo de acercamiento de cómo vivir para Dios, lo que se encuentra más en la Escritura es la condenación. Y en un sentido de que siempre está buscando algo en la Escritura que está mal con usted, está esperando que la Escritura constantemente le esté revelando algo que Dios realmente no está diciendo de usted o está esperando de usted. Definitivamente yo he escuchado eso de personas que cuando ellos empezaron a entender el mensaje de la cruz, la Biblia se volvió placentero para leer en vez de tenía temor y aún abrirla. No es, pero vamos a esperar convicción en la Escritura porque lo vamos a encontrar. Pero ahora que sabemos dónde poner esa convicción, hay libertad y paz. Voy a decirlo de esta manera. Nosotros vemos la palabra de Dios, vemos la Biblia a través del lente de la cruz. Sí. Y eso lo pone todo bajo la perspectiva correcta, lo que hacemos, lo que creemos, lo podemos ver a través del lente de la cruz. Cambia todo la perspectiva cuando estamos viendo las cosas a través de la lupa de la cruz. Aún cuando estamos entendiendo bajo lo pentecostal, que cuando miramos la obra del Espíritu o miramos el bautismo del Espíritu o entendemos la obra del Espíritu Santo, en lo que se refiere a lo que Él hace en la vida del creyente, empieza a entender que estos beneficios del nuevo pacto comienzan en nuestras experiencias de salvación. Entonces la libertad, la victoria sobre el pecado, el poder para vivir para Dios, el poder para leer la Escritura y entender la Escritura. Queremos minimizar el bautismo con el Espíritu Santo. Aún todo está disponible cuando uno es salvo. Cuando yo estaba creciendo, no puedo hablar por Adam, se me decía más de una vez que no puedo vivir para Dios y no puedo entender la Escritura, al menos que sea bautizado con el Espíritu Santo. Y eso no es la perspectiva correcta de cómo obra el Espíritu Santo. Queremos el bautismo con el Espíritu Santo, pero queremos el empoderamiento para testificar, para hacer la obra del Señor, pero el Espíritu empieza a obrar en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra Correcto. generación. Entonces, uno de los aspectos más importantes que yo creo que el hermano Swagger y el hermano Lauren resaltaron es el mensaje de la cruz. Es como el Espíritu Santo ahora trabaja en la vida del creyente y un entendimiento correcto de cómo obra el Espíritu. Porque muchas veces nosotros, los que no son bautizados en el Espíritu, en las iglesias pentecostales, nosotros los ponemos a un lado como ciudadanos de segunda clase. Y eso no es lo que eran. Ellos se sienten menos y dicen que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Todos deberían de buscar y orar y buscar el bautismo con el Espíritu Santo, pero cuando no es bautizado, eso no lo hace un cristiano menos. No significa que Dios no le puede hablar, que Dios no puede moverse en su vida. Así es, y usted creció
en el tema pentecostal, pero también mucho como Adam vivió, no al mismo grado, el de la santidad wesleyana es un poco distinto a la santidad pentecostal, ¿no? Bueno, en las asambleas de Dios, aún en los 1980s, había ya algunas iglesias que eran más santidad y más a un tipo antiguo pentecostés, y algunos estaban saliendo de eso, se estaban modernizando. Entonces mi experiencia es en el área donde yo crecí, en un pueblo pequeño en Texas, era más de un Pentecostés antiguo. Las cosas no dramáticamente cambiaron para mí hasta que el año que me gradué del Instituto Bíblico, el año 2000, había un cambio definitivo ahí, pero nuestra iglesia era más una iglesia de santidad más que todo. Pero para ser justo, nuestro pastor estaba tratando de dirigir, predicar y enseñar lo que se le había enseñado, y tratando de ayudarle a la gente para vivir una vida santa delante del Señor, que era bueno y en su motivo, pero tenía la fuente de poder equivocada. Hacemos eso en el énfasis equivocado. Como usted dijo, lo externo, especialmente más difícil para las mujeres que para los hombres, eran las cosas externas y no permitiendo que Dios trabajara internamente. Aquí están los tres, Dave, pero David Borg, en su caminar, el mensaje de la cruz, yo sé que aún cuando usted estaba en la universidad, creo que esto le impactaba a través de autores tal como Andrew Murray. ¿Hubo algún cambio de donde usted empezó, lo cual era más esto de las obras, ese cristianismo de obras, a la fe? ¿Qué fue lo que lo movió? Sí, hubo, no como otros hombres aquí. No fui criado en la iglesia, no fui Correcto. criado, no tenía ningún antecedente de la iglesia. Entonces, cuando fui salvo, era novato. Yo solo quería a Jesús. Sí. Pero mi transición principal, si lo puedo decir de esta manera, hubo esa lucha, esa batalla con el fracaso, con el pecado. No tenía nada que ver con la iglesia, la santidad a través de las obras y este tipo de cosas, pero donde se manifestó en mi vida fue los fracasos de mi vida, el pecado que me encontraba cayendo, y eso me llevó a buscar al Señor, porque yo sabía que había un estándar que Dios requería. Yo sabía que había santidad genuina y yo quería eso. Entonces yo creo que el Señor escuchó mi corazón, y a través de, como usted dijo, hubieron ciertos autores. Andrew Murray tuvo un gran impacto. Leí bastante. Y Watchman Nee, él tuvo buenas cosas, y yo creo que usted leyó. Algunos eran malos, pero varios libros que él escribió que realmente Así creo es la que vida cristiana. llegó al principal, sí. Sí, correcto. De estar en la vida en Cristo, y lo explicó de la manera que nosotros hacemos, pero Algunos de los principios sí, estaban ahí. exactamente. Y eso es lo que el Señor usó, buscando lo que realmente, y a través de la oración del Señor, Él me presentó el nuevo pacto de esa manera. Entonces, ¿fue algo instantáneo o fue algo progresivo? De repente hay alguna libertad y usted empieza a ver la victoria. Fue una progresión. Yo tengo que decir de que la revelación de la oración del Señor, usando eso en mi vida, es lo que el Señor realmente me puso a la orilla Entiendo. para realmente poder experimentar y vivir en la realidad del nuevo pacto. Ahora bien, este mensaje de la cruz es lo que usted predica Sí. y lo que vive, ¿no? Y eso se unió, y lo que el Señor usó con el patrón de esa oración y el mensaje, lo unió todo hacia mí y en mí, y me lo hizo real. Excelente. Pérez, usted fue salvo y casi inmediatamente fue confrontado con, podría decir confrontado con el mensaje de la cruz, pero usted vivió este patrón de autojusticia, obras. Sí.
No sé si yo diría eso. Yo creo que diría que con lo que estaba luchando más era con entender y adueñarme de lo que Cristo había hecho por mí, porque desde el principio estaba leyendo leyendo la Biblia del expositor. Por supuesto, todos tenemos que pasar por una tendencia de tratar de lograr todo por uno mismo, pero no tanto al punto de que yo sentí que llegué bajo el dominio o estaba bajo el dominio del no creo que experimenté eso, pero sí definitivamente luchas en cuanto a cómo entender o adueñarse del mensaje de la cruz en toda área de nuestra vida. Así que hay áreas que aparecen que parecen como que están bajo el dominio del pecado, aunque uno es libre del dominio. Uno está aprendiendo a través de la búsqueda de Cristo y a través de aprender el mensaje de la cruz. Puede ir un poco más despacio. Repita Claro eso que sí. porque es importante. El pecado que nosotros vemos en nuestra vida. Sí, Una de las cosas que el mensaje de la cruz nos forza a abrazar como una verdad es de que Cristo ya derrotó ese Sí. pecado. Yo no tengo que derrotarlo. Así es. Cristo lo ha hecho. Pero es por fe Amén. que yo lo recibo. sí. Y solamente quería enfatizar eso. Sí, y ahí es donde está esa lucha. Y muy a menudo hay una iluminación que debe suceder también, porque yo creo que a veces hay cosas que permitimos en nuestras vidas que son grotescas y cosas como actitudes malas, temperamentos malos, no son grotescos y no son tan frecuentes como algunas cosas pueden ser. Entonces, la iluminación realmente de que Dios expone la severidad de todo y cada pecado que está en nuestra vida, en nuestro corazón, y luego aprender a adueñarnos de lo que Cristo hizo en esa área de nuestra vida. Entonces, hay mucho que yo creo que sucede en esas áreas, pero cuando yo recién fui salvo, fui libertado inmediatamente del alcohol y el tabaco. No hubo ningún tiempo en medio de nada, fue inmediato. Entonces, sin embargo, yo sí seguí maldiciendo. Estaba diciendo cosas que no debía estar diciendo y nunca voy a olvidar que estaba sentado en el área común de nuestro dormitorio. Habíamos un montón de jóvenes que estaban lejísimos de Dios, pero uno se me quedó viendo y estaba hablando yo con él y salían vulgaridades de mi palabra y es ridículo cómo ni siquiera pensaba yo que era algo malo, simplemente era mi lenguaje y él se me quedó viendo y me dijo, hey, chico, yo pensaba que tú eres cristiano, ¿por qué estás maldiciendo? Y yo dije, ay, Señor. Y estamos hablando de que eso me penetró hasta el corazón. Me disculpé con él inmediatamente y le dije que tenía razón y que me arrepentía. Me fui a mi habitación y le dije al Señor que me sentía muy mal por lo que había hecho. Le dije a Dios, yo no sé qué hacer para dejar de hacer esto, pero yo me acuerdo que hace como 1 o 2 semanas yo te pedí que me libertaras del alcohol y el tabaco y lo hiciste. ¿Y podrás hacer eso otra vez? Y así nada más se fue. Y yo creo que ahí mismo, yo le he hecho esta pregunta, si Dios no trata de enseñarnos todo eso cuando recién comenzamos a escuchar o a caminar con Él, pero creo que en principio el Señor me enseñó el mensaje de la cruz, que tenemos un problema de pecado, yo no lo puedo resolver, pero yo ya lo he hecho, ven a mí. Sí. Y así que yo sí creo que ahí mismo, en el principio, aún antes de leer la Biblia del expositor, que Dios estaba tratando de enseñarme, Sí, el claro. principio del nuevo pacto, yo me encargo. Y básicamente usted vino acá al Instituto Bíblico inmediatamente después de ser salvo. Seguí 10 meses, ni Sí. siquiera un año después. Entonces, se encontró Sí, señor. cara a cara. Siempre me río cuando usted cuenta la historia de que estaba en Sí. mi clase de Romanos y de repente algo. Me impactó. Usted estaba enseñando sobre, en Romanos 6, que la separación o que la muerte significa separación y que nosotros hemos sido bautizados en una separación del dominio del pecado, y eso fue algo que me impactó. Como nunca nada me había impactado. Soy libre, separado. Esta es mi libertad. Y inmediatamente tuvo sentido. Yo salí corriendo hasta la parte de atrás, de un poco de gritos, y me di cuenta que nadie más estaba haciendo lo mismo. y yo caminé calladamente a mi escritorio y usted dijo, suena como que alguien nos está entendiendo. Sí, sí, Sí. y eso es importante. Y Joseph, tú creciste en esto toda tu vida.
Yo iba a decir que nunca había escuchado el mensaje de la cruz. Empezaste a cantar para el hermano Swagger a los 14 años de edad, así que has estado en el ministerio activamente desde ese entonces. Yo podría contar tu historia, pero no sé cuánto quieras contar. Pero llegó un tiempo en tu vida cuando el mensaje de la cruz se hizo más que una teología en tu vida, se presentó como vida. ¿Puedes compartir un poco de eso, aunque no con muchos detalles? Bueno, crecer en la iglesia siempre es una lucha en cuanto a la gente que no puede decir qué fue lo que hizo Dios y cuándo. Sé que llegó un punto, como en cualquier joven que ha crecido alrededor de la verdad, y yo tuve el privilegio de escuchar la explicación adecuada y correcta de cómo vivir para Dios desde joven. Así que eso hace que mi experiencia, tal vez desde el punto de vista de ver lo que permanece en mí, que realmente no es de donde viene, más que nada es desde el punto de vista de donde la vida cristiana o la vida diaria del cristiano está viviendo. Lo que sí puedo decir es que la batalla del mundo con la que yo estaba enfrentando, que es la batalla de mi vida alrededor de los 16, 17 años de edad, realmente fue una determinación de que si voy a vivir para Dios o no. Y si no se me hubiera dicho cuál es la respuesta correcta, hubiera sido un lugar muy frustrante en el cual pudiera estar. Pero lo que sí puedo decir es que esto siempre ha permanecido en mi mente, es algo que ha quedado muy penetrado en mí. Pero uno puede ver una imagen de esto. Tenemos un amigo cercano en la familia que su hijo, más o menos a la misma edad que yo, sus padres subieron por los escalones de su casa y él tenía su mismo nombre. Su nombre es Lauren. Y él lamentablemente se enteraron de que él se había disparado y se había quitado la vida y él había crecido en la iglesia. Así es. Y él no tenía respuestas para las luchas de su vida, no pudo con la condenación como resultado de los fracasos. Y usted o uno puede ver eso y uno ve lo que Satanás quiere y lo que Satanás está tratando de hacer. Pero yo me pongo ahí mismo y digo, ¿saben qué? Bueno, una realidad alterna para mí. La atracción del mundo, las relaciones que comenzaron a gestionarse, que hubieran podido empujarme por el precipicio, me hubieran podido sacar de una relación con Dios, siempre me sentía así. Entonces, sé que el Señor me habló de eso y yo tuve un mensaje muy fuerte: si quieren vivir para mí, no puedes ser tibio, no puedes andar en ambos lados. Y está eso. Entonces, para mí, yo soy joven, un adolescente, y mientras, aunque yo amo a Dios, hay una atracción muy fuerte hacia las cosas del mundo. Pero en ese momento... Y cada adolescente enfrenta eso en este mundo. Yo creo que cada absolutamente, uno, sí. aunque haya crecido en la iglesia o Sí, no. así es. Entonces, ese es el contexto donde yo lo escuché. Y eso transformó 100% mi vida. Pero al mismo tiempo, yo jamás he sentido que no era nada más que aprendiz. Nunca he sentido que ciertamente no he llegado a la perfección. Yo creo que conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Sí. Pero al mismo tiempo yo tengo el sentimiento de que lo que hemos aprendido y lo que el hermano Swagger nos ha enseñado, usted mismo, el hermano David, incidentalmente el hermano David fue instrumental para mí. Él vino y predicó un domingo en la noche del libro de Gálatas. Y su corazón por la verdad, la fe con la que él estaba. Yo había escuchado el mensaje de la cruz múltiples veces, pero algo esa noche que él lo dijo así, de una manera diferente, con el mismo espíritu, eso fue lo que hizo que tuviera sentido en mi corazón. Y fue más confirmación de que lo que estábamos enseñando no era solo algo aquí localmente, sino que era algo que Dios le estaba mostrando a otros. Así que eso me ayudó a mí y a otros de la misma manera. Pero sí quería decir que yo siento que en cuanto a mí mismo, es como saber qué dirección es la que uno debe tomar, el mensaje de la cruz. Pero vamos por una senda, un camino para llegar ahí. No se trata de que ya llegamos. Y tristemente así se explica a veces. El hermano Swagger dijo claramente cuando el Señor le mostró a él al principio la revelación,
que era como una puerta que se abrió, una habitación que tenía muchas, muchas otras puertas. Y a lo largo del camino lo he escuchado a usted y a él y cómo Dios lo ha venido a refinar y a afilar, y hay muchas cosas. Al final del día, lo quiero decir de esta manera porque hay personas allá afuera diciendo, bueno, yo conozco el mensaje de la cruz. Realmente es una afinidad, y voy a señalar algo en el texto a lo que no hemos llegado aún, pero es una fe mutua. Es algo que no es algo que no es un lugar de la élite a lo que llega el creyente, sino una fe que uno ya tiene, que tiene que ser refinada. Sí, y redireccionada. Sí, y Pablo conoce el potencial de todo creyente. Me gusta decirlo de esta manera: todo creyente está de acuerdo con el mensaje de la cruz. Yo no creo que usted pueda ser salvo Correcto. y escuchar el mensaje de acuerdo a cómo se explica y no estar de acuerdo de que es verdad. Ahora, tal vez no quiera admitirlo, tal vez usted necesite arrepentirse de cosas o dejar ciertas cosas que se han enseñado, pero internamente hay un testimonio, un testigo de lo que se está diciendo es verdad, y creo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que es la fe mutua. No es una fe de segunda clase, no es una fe elitista, sino que es una verdad que, una vez más, es lo que recibimos, es el evangelio, es lo que recibimos en la salvación, pero es la iluminación en cuanto a cómo ese evangelio funciona. Y es una progresión, todos lo hemos mencionado, creo que, y tenemos que irnos a la pausa, Joseph, pero una de las cosas más, o los testimonios más simples y excepcionales que se han dado acerca del mensaje de la cruz, me parece fue durante una presentación para una de tus alabanzas, cuando dijiste que llegaste a casa un día, prendiste la televisión y esa noche el hermano Swagger no te dio teología, no trató de llevarte al elitismo teológico, simplemente dijo, ¿qué? Él dijo, si tú no te rindes, Dios no se rendirá. Y saben, como una flecha que sale. Yo estaba sentado del otro lado de esa cámara, pero cuando Pablo dijo que la predicación de la cruz es para los que se pierden locura, pero para nosotros salvos es el poder, yo sentí el poder del otro lado de esa cámara. El poder salió directo a mi espíritu y me impactó como una daga. Y yo he sido un receptor de eso. Y yo sé exactamente qué es lo que él quiere decir, en el sentido de entender que esto es poder, porque llegó cara a cara con el pecado de mi vida, llegó cara a cara con los demonios que atormentaban, llega cara a cara con el ataque del enemigo, y no hay ninguna otra respuesta para, incidentalmente, en ese programa, en ese servicio, nunca voy a olvidarlo, pero en esa cita yo sé que la gente escuchando me ha escuchado decirlo una y otra vez, pero el hermano Swagger nos llevó a Éxodo y él fue a Éxodo capítulo 4, y esto es lo que yo escuché del otro lado de esa cámara. Él dijo, las buenas nuevas de salvación es una cosa, pero la lucha contra el poder que trata de mantener el alma atada es otra. Y eso es lo que el mensaje de la cruz fue levantado para hacer. Correcto, fue para así es. aquellos que cuando recibieron a Cristo entraron a la lucha de la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa. Y la única respuesta fue una palabra perfecta que Moisés habló entonces, pero no vino a reprender inmediatamente, no vino a terminarlo todo inmediatamente. De hecho, la historia de muchos es que cuando escucharon la verdad, como en los días de Moisés, los problemas se empeoraron, no mejoraron, porque esa lucha, el esfuerzo de Satanás de tratar de mantener el alma atada, fue intensificada. Tenemos que irnos a la pausa y no quería interrumpir el testimonio, pero tenemos que irnos a la pausa. Y escuche estas palabras. Si está aprendiendo el mensaje de la cruz y usted ha escuchado a estos hombres hoy hablar de la manera como les ha impactado, hay esperanza para que usted sea aliviado del poder del pecado que le ha estado dominando. Y voy a dejarle con esto mientras vamos a la pausa. Si usted no se rinde, si usted no deja de creer en Cristo y este crucificado, Dios no se rendirá y la victoria será suya. Ya volvemos.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Por favor, pongan la segunda carta o gráfica en pantalla, por favor. Estas son las divisiones que yo he creado para la primera porción del capítulo 1. Tendremos más divisiones al avanzar, pero ya hemos pasado por los primeros y estamos trabajando con lo segundo. Y en lo segundo muestra el deseo de Pablo de impactar a la iglesia en Roma. Y quiero leerles lo que cubrimos el día de ayer porque tiene mucho que ver con nuestra conversación el día de hoy. Pablo dijo, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual que os fortalezca. Ahora, hablamos de esto el día de ayer y el hermano Swagger está convencido que Pablo se refiere a la palabra. ¿No sabéis, hermanos, que la palabra que hemos estado presentando el día de hoy habría sido primordial en la vida y el corazón de Pablo para traerlo a Roma? Yo creo que yo sé que usted habló de Sí. eso ayer. Ese es el don espiritual, realmente es el evangelio. Así es. Usted lo resumió con eso y yo estoy de acuerdo con el hermano Suárez que no está hablando de los 9 dones del espíritu. Así es. Y no creo que Pablo se fuese a retractar de la enseñanza del don espiritual. Es el autor de eso en 1 Corintios. Correcto. Pero al mismo tiempo estamos hablando de ser libres del pecado, ¿cierto? Sí. Y ser animados y alentados. Así que él dice que deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para que os fortalezca. Y en el versículo 12 dice, es a saber para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. En esa declaración, una vez más, Pablo elimina cualquier acusación de que él trata de elevarse a un nivel elitista diciendo, ay, miren, cuando yo llegue a vosotros les voy a dar lo que yo tengo. Y él, de hecho, nos enseña que aprender es algo que podemos hacer nosotros todos mejor juntos. Correcto. Pensemos en eso. Bueno, esto trata mucho como en Efesios capítulo 4, el don, y tal vez está dando esa referencia. Creo que hay muchos dones más, aunque se llaman los 9. Y los de Efesios Así son es. de enseñanza y trae esto de establecer la fe. Cuando vemos el argumento en Efesios capítulo 4, habla de los dones que Cristo le envió a la iglesia para la edificación del Sí. pueblo. Y usa esa palabra para que sean establecidos. ¿Establecidos en qué? En la fe. Correcto. Y en Efesios 4 él nos trae de vuelta a ese nivel alto, la plenitud de la estatura de Cristo a través de los dones de la palabra. Y esto es el mensaje de la cruz. Damas y caballeros, ¿entienden ustedes el don que estamos ofreciendo a través de este programa? ¿Entienden ustedes el don que se va a exponer aquí? Muchos de ustedes, estoy seguro que aún están luchando con el peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia. Y el elemento común que fue cierto con el hermano Swagger, conmigo mismo y con muchos de estos hermanos que nos hicieron comenzar a buscar qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, fueron nuestros propios fracasos, nuestra incapacidad de vivir para Dios con nuestras fuerzas. No era una falta de querer, así que no estoy cuestionando su querer, su deseo, pero si ustedes tienen el conocimiento de lo que Cristo ha hecho y saben en qué deben poner su fe, entonces la ayuda del Espíritu Santo comienza a ser parte de su vida diaria. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y esta es la verdad poderosa del cristianismo. No hay ninguna religión que ofrece la presencia sobrenatural de un Dios para hacer y equiparlo a uno a vivir una vida cristiana, o por lo menos para vivir bien. Todo lo demás son obras o uno se tiene que fortalecer para hacerlo y se demanda de uno. Pero el problema con todo eso es que no importa cuánto usted haya vivido para Dios, el pecado aún es un problema. No nos gusta escuchar eso, pero el pecado aún es un problema.
Y lo único que jamás va a encargarse del pecado en nuestra vida, y nosotros tenemos pecado a nuestro alrededor, en nosotros, lo único que se va a encargar del pecado en nuestra vida es una fe correctamente centrada en Cristo y en lo que Él ha hecho. Y luego otra vez el Espíritu Santo comienza a moverse y a obrar con nosotros. Hermano Lawrence, en los últimos 5 años ha habido en mi vida, en el ministerio, la mayoría del tiempo, por mi afiliación con este ministerio, que he sido invitado a otras iglesias a predicar. Antes de este tiempo lo hacía poco, pero no en la escala que lo he hecho en los últimos 5 años. Y cuando uno visita una iglesia y está predicando el mensaje de Cristo y el crucificado, y tiene ese mensaje en cualquier tema que usted está predicando, y la gente recibe ese mensaje y están llenos de fe y están recibiendo lo que Dios está hablando a través de usted, no pueden más que ser animado y fortalecida su fe. Yo he salido de servicios y reuniones desde que he estado aquí, donde he sentido, Señor, yo no sé si fue una bendición para ellos y como ellos fueron una bendición para mí. Yo estoy lleno de fe, yo soy animado, estoy animado, y es como usted pega, a veces usted tiene que predicar y tiene que animarlos y hay que recibir respuestas y usted tiene que trabajar más duro, pero a veces llega y uno llega a entender de que esa gente está bendiciéndolo uno más que uno lo está bendiciendo ahí. Yo creo que eso es lo que Claro, Pablo sí. está hablando, consolar los unos a los otros, porque él se predica bien en unas iglesias, otras iglesias, usted sabe, usted predica y solo miran como que si no están entendiendo. Yo siento como que si, yo siento que muchas congregaciones me han bendecido y es porque ellos estaban listos para recibir, estaban orando por los servicios y estaban emocionados de las cosas de Dios y escuchar mi pequeña perspectiva de lo que Dios ha hecho en mi vida, y los ha animado a ellos y me ha animado a mí bastante. Me encanta eso, y aún eso ha sido el caso en la mayoría de los lugares que yo visito, y estoy agradecido por ese ánimo mutuo. No puedo decirle, mire, yo comencé a viajar en el 2001 con este mensaje y viajé 21 años antes de que el cáncer me detuviera de estar muy activo este año pasado. Creo que fueron 22 o 23 años. Pero el número de veces en el que yo entré a una iglesia y una persona se me ha acercado y me ha dicho, el mensaje de la cruz ha cambiado mi vida. Y estaban hablando del mensaje de la cruz relativamente a la salvación, la santificación. Lo que ellos habían aprendido. Y una vez más, 23 años, esos son muchos viajes. Hubieron momentos en los que íbamos a ciudades como en Ohio y teníamos seminarios de todo el día. Y cuando decimos todo el día, estoy hablando de todo el día, de 9 a 12, de 2 a 4, de 6 a 8. Y enseñábamos el mensaje de la cruz y enseñábamos. Y algunos comprendieron y otros no pudieron. Creo que la iglesia que se ha mantenido firme en el estilo de vida del mensaje de la cruz y que se ha afirmado en el mensaje de la cruz consistentemente va a ser la iglesia que Dios va a poder utilizar más que nada en estos últimos días. Yo creo que Dios quiere edificar un ejército. Yo profetizo, Él quiere edificar un ejército de huesos muertos. Y la iglesia muy a menudo hoy pudiéramos ser vistos como Israel entonces, en Ezequiel, en la visión de Ezequiel, porque no hemos sabido cómo vivir para Dios. Pero yo creo que Dios quiere levantar a una generación de personas que predicarán el mensaje de Cristo crucificado, primero para salvación, luego para santificación. Yo creo que está sucediendo. Yo creo que ya ha comenzado. Pero creo que hay un movimiento en pie
en el mundo espiritual que está a punto de estallar en este mundo y va a estar alrededor o va a ser alrededor de este mensaje. Yo les animo y les quiero decir que no tomen lo que decimos a la ligera. Ay, bueno, eso es bueno para ustedes allá en los ministerios Jimmy Swaggart, eso es bueno para ustedes allá en otro lado, pero no, es el mensaje de el evangelio, el poder que Dios quiere en la gente de Dios. Y yo solo les animo, por favor, mientras tienen la oportunidad de permitir que este mensaje los refine y que los lleve a lugares en los que nunca han ido espiritualmente para destruir el peso del pecado que tan fácilmente nos asedia. No estoy tratando de ponernos bajo condenación, pero este es un tiempo de preparación, hermanos míos, y va a haber un gran mover de Dios que va a suceder. Y vamos a profetizar un ejército en existencia a través de este mensaje y va a salir y traerá esta cosecha de los últimos días. Y usted puede ser parte de eso. Y yo creo que las iglesias que escuchan esto, algunos de ustedes se han desviado un poco, se han retractado un poco del mensaje por alguna razón, tal vez se decepcionaron en esto o en aquello, pero este no es un mensaje del que nos podamos retractar. Usted no puede dejar la verdad y esperar que funcione para usted. Usted practique esta verdad cada día, todo y cada día. Señor, mi fe no está en mí mismo. Señor, mi fe no está en mi iglesia, no está en lo que yo hago. Mi fe está en ti y en lo que tú has hecho por mí en el Calvario. Y ustedes apliquen no solamente al pecado, sino a cada situación. Esa es la promesa del pacto, ¿o no? Todo está allí, las promesas del pacto están allí. Y cada necesidad de su vida puede ser suplida por el poder de la cruz. Oh, disculpe, no quise interrumpirlo. Adelante. El mensaje de la cruz nos está enseñando que Cristo ya ha provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada a Él y que es fructífera para el ministerio. No estamos esperando nada. No tenemos que ganarnos un avivamiento. Cristo ya ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para vivir este avivamiento que seguimos poniendo en el Así futuro. es. Yo sigo diciéndole a la gente, si seguimos poniendo este avivamiento en el futuro, entonces nunca vamos a vivirlo en el presente y constantemente estaremos en un futuro profético y nunca estaremos en la situación actual. Pero el mensaje de la cruz no nos enseña eso. El Correcto. mensaje de la cruz dice que todo lo que usted necesita hoy para poder vivir la gloria y el poder de Dios está disponible ahora mismo, apropiado por la fe. Creo que es muy importante lo que compartió Pérez. Yo creo que la razón que no estamos viendo la manifestación del poder de Dios y la gloria de Dios es porque sencillamente no estamos metiéndonos o entendiendo lo que Dios ya nos ha Así es. dado. Como dijo Pérez, estamos esperando que suceda algo. Un día va a haber un gran mover de Dios y un gran avivamiento, pero yo creo que mucho de ello, y todavía en mi mente estoy tratando de ver cuánto es que Dios soberanamente hace en tiempo específico y temporadas específicas y cuánto es que nosotros estamos respondiendo en lo que ha dado. Estoy tratando creo de que hay un reconciliar poco de los dos. para ser honesto. Pero yo creo que es importante que entendamos de que Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer en eso. Él murió en la cruz, nos dio el Espíritu Santo, entonces estamos esperando por algo que Él ya ha hecho. Necesitamos aceptarlo. Yo no creo que Dios tiene una generación del libro de los Hechos y una de que anda en oscuridad. Dios para todas las generaciones Sí, hizo sí. lo mismo disponible y nosotros tenemos que estar dispuestos a apropiarnos de esto por fe. Voy a decir que hace como unos 3 años, el hermano Swaggart y yo no sé, Dave, tal vez usted estuvo allí. Dave, tal vez usted estuvo allí. Dave, tal vez usted estuvo allí. Pero estábamos hablando de el poder de el mensaje de la cruz. Y creo que Dave Smith, usted había predicado un mensaje sobre si estos huesos muertos pueden vivir. Y el hermano Swaggart dijo
Dijo, ¿podrán esos huesos muertos vivir? Necesitamos profetizar. Y cuando él lo dijo, el lugar, se estremeció para mí hasta el núcleo del ser, porque miren, la respuesta ya está aquí. Correcto. Pero necesitamos a gente que profetice Así a esos es, huesos sí. muertos. Necesitamos que la Así gente es. salga de su actividad religiosa y que profetice la verdad a esos huesos muertos. es. Los huesos muertos pueden vivir. Este Sí. ejército puede levantarse justo en medio de lo que parecía como un caos y nunca nada bueno para Dios, y de repente la gente comienza a escuchar un sonido moviéndose a través de la nación. Profeticen mientras se hace la profetización o mientras se profetiza. No estoy hablando yo de que les voy a decir qué es lo que van a hacer la siguiente semana. No, les digo que la profecía Así se es. trata del mensaje de la cruz, de lo que ha Correcto, sí. hecho, de lo que puede hacer, y darles a ustedes esos oídos para oír lo que el poder de esa profecía es. Tenemos que orar por el poder sobrenatural de Dios. Una vez más, Lucas 4:18. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios que abra los ojos de los ciegos, que Sí. pueda liberar a los oprimidos y que predique liberación a los cautivos. Todas estas cosas tenemos que tener el poder sobrenatural del Espíritu Santo una y otra vez. Joseph, una noche usted estaba en mi casa y usted dijo profetice, y yo sentí eso otra vez. Esto es lo que necesita suceder. Así que si usted es una iglesia que ha estado predicando el mensaje de la cruz, levántese por favor y profetice, porque la gente va a vivir y va a hacer algo bueno. Y ya a mí se me acabó el tiempo y ni siquiera llegué a mi texto el día de hoy. Pero yo no me disculpo por esto, porque creo que las cosas que se han dicho son de beneficio. Pero quiero que ustedes entiendan esto en su espíritu. Profeticen. Esa es la respuesta. Díganle al pueblo de Dios la verdad en cuanto a cómo vivir para Dios, y podemos ver cosas grandes suceder en todo el mundo. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.